Bien, como nos anunciamos, nos acompaña el doctor Eduardo Silva, es psicólogo clínico, hipnoterapeuta, es parte del staff del Hospital Alternativo Andino que funciona con tanto éxito en Riobamba, y realmente nos da mucho placer tenerlo aquí para hablar de esta terapia bajo hipnosis o hipnoterapia, ¿no? Bien. ¿Cómo funciona la hipnosis, el hipnotismo en el campo de la salud? Bueno, muchas gracias, ante todo un grato placer el poder compartir con ustedes. Bueno, siempre la hipnosis ha tenido un concepto un poco muy sugestivo de la terapia, pero la hipnosis es un estado de conciencia. Significa que en nuestros primeros 3 años de vida el ser humano está en un estado subconsciente, porque a partir del 3er año de vida empiezan las primeras ondas electroencefalográficas del estado de vigilia. Es decir, el niño empieza a hablar y aparece a predominar la parte lógica del organismo. Por lo tanto, los 6 primeros años de edad es más un estado subconsciente, donde impera el hemisferio derecho y todavía no el hemisferio izquierdo, que es lógico y racional. Entonces, muchas situaciones de esta primera etapa de desarrollo del niño quedan grabadas en el inconsciente, ¿no? Y que luego, pues, en la vida adulta, cuando son déficit o impregnaciones, van a afectar, van a aparecer como síntoma, van a aparecer como enfermedad. Por lo tanto, la hipnosis es un estado natural del ser humano y tiene más que ver con el subconsciente, donde quedan guardados todos los sentimientos, todas las emociones, que ante estímulos externos en la vida adulta puede resignificarse, eventos dolorosos, situaciones difíciles y que pueden causar enfermedad en la vida adulta. ¿Cómo funciona esta terapia bajo hipnosis? Llega un paciente y le dice, por ejemplo, tengo un problema que no puedo superar, tengo una adicción, por ejemplo. ¿Así es como funciona? ¿Así es como empieza? Bueno, tenemos diferentes acercamientos por parte de los pacientes, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, personas con adicciones. Pero en el paciente con adicción, la terapia bajo hipnosis no está orientado al síntoma, es decir, a quitarle la adicción. ¿Sí, no? Está orientado a la terapia de vida, a esclarecer su historia de vida, a ver qué situaciones difíciles le ha tocado atravesar y luego poder expresarse sanamente en la vida, ¿no? Los 6 primeros años de desarrollo del ser humano es como una especie de escalera donde va ascendiendo el ser físico y el ser psíquico, y los dos tienen que ascender de manera simultánea, y cada año de vida del niño es la satisfacción de determinada necesidad. Por ejemplo, el resto de terapias excluye o olvida a la fase intrauterina, que es la etapa más importante de la vida. En la fase intrauterina el niño está conectado a través de la madre por el cordón umbilical. Por lo tanto, hay una comunicación directa entre madre e hijo. Es decir, lo que siente la madre, siente el niño. Si una madre es ultrajada, sufre violencia, sufre agresión o es una madre depresiva, eso transmite subconsciente al niño y el niño recibe esa impregnación que queda instaurado como déficit. En la vida adulta vamos a ver personas, por ejemplo, que intentan suicidarse y no conocemos la experiencia o la razón por la cual intentan suicidarse. Y a veces son niños que no han sido aceptados en vientre materno, han sido rechazados. En una condición, por ejemplo, que la madre no acepte a ese niño o el padre tampoco lo acepte, esas situaciones no se pueden excluir, quedan guardados en el inconsciente del niño. En el caso de una diabetes, por ejemplo, ¿cuál ha sido las experiencias? ¿Han tenido diabéticos ustedes? ¿Cuáles han sido las experiencias con tratamiento de hipnosis? Bueno, ¿Qué es lo que está expresando? ¿En qué raíz se encuentran de la diabetes, por ejemplo? Bueno, el campo de la diabetes cae ya no en el campo psicológico, sino más bien en el campo de la medicina psicosomática. La terapia bajo hipnosis en el campo psicosomático actúa como coterapia para el tratamiento médico. Entonces, toda enfermedad tiene que ver con la historia de vida de cada ser humano, ¿no? Y la enfermedad significa que algo falta de integrar en nuestra vida. Con la medicina se enfoca específicamente en tratar el síntoma, en este caso la diabetes o un problema gástrico. Pero la hipnosis ayuda a entender un poco más la historia de vida
y ver qué es lo que falta integrar en esta persona, es decir, ir a la causalidad, ¿no? Es, por ejemplo, cuando nosotros estamos conduciendo un vehículo y empieza un foquito a encenderse, significa que algo está pasando en el auto. Si ignoramos eso, caminamos un poco más y el auto se va a detener. Puede ser, así es. O simplemente le quitamos el foco y no queremos ver el problema, ¿no? En psicología nosotros vamos a hacer historia de vida del paciente y ver cuál es el simbolismo de esa enfermedad. Cada enfermedad tiene que ver con la historia de vida del paciente. Y eso usted se lo hace ver al paciente cuando alguien va pues, a su consulta, como decía Prabhu, en el caso hipotético con una diabetes, con un problema en ese sentido. Hay muchas enfermedades autoagresivas, como son la diabetes, como es el cáncer, ¿no? En el cáncer, por ejemplo, las células cancerígenas pierden la información del código genético y empiezan a agredir. Y en la historia de vida vamos a encontrar cómo hay ciertas situaciones no resueltas en la vida del paciente que ayudan a instaurar este tipo de enfermedades. Igual en la diabetes, ¿no? Un deseo inconsciente de no vivir, porque hay situaciones no resueltas en la vida. Entonces a las personas ayudamos a entender esta historia de vida, entienden de dónde le viene esta enfermedad y pueden nuevamente expresarse en forma mucho más sana en la vida. Vamos a seguir hablando de la hipnoterapia. Cuando regresemos aquí en Códigos del Universo, vienen otros horóscopos de Prabhu Medikanath para los siguientes signos del zodiaco. Continuamos en Códigos del Universo, estamos hablando de hipnoterapia, nos acompaña el doctor Eduardo Silva, psicólogo clínico, hipnoterapeuta. Ya que a través de la vida estamos teniendo diferente información del entorno, del medio ambiente, desde la misma vida fetal, ¿cómo vamos cambiando estos patrones de información nocivos o negativos? Ya que cada ser humano tiene la capacidad de también auto-hipnotizarse de cierta manera. ¿Cómo vamos tomando? ¿Cuáles serían las normas o qué camino seguimos? Bueno, en primer lugar hay que entender que todos los seres humanos somos energía y estamos conectados al todo, ¿no? Desde que hay la explosión del Big Bang, el Big Bang tiene la información de todo lo que va a existir en el universo. Y Rudolf Steiner, que es un famoso médico alemán de la época anterior, él decía, todo lo que sucede arriba también sucede abajo. Bueno, es una de las leyes universales, ¿no? Como arriba es abajo. Como el universo está en expansión, también el cerebro está en expansión, por eso descubrimos muchas cosas nuevas. Por lo tanto, en la terapia bajo hipnosis es justamente lograr hacer consciente lo inconsciente, expandir la conciencia humana. Que cada persona positivo. Exactamente, que cada persona vaya develando su propia historia de vida, que vaya encontrando estas situaciones no resueltas en la vida, que son unos anclajes que se instauran como déficit, como de impregnaciones. Y al entender hace un clic, dice, ya sé por qué me pasa esto ahora. Por ejemplo, cuando hay carencias afectivas que se instauran en el primer año de edad, esa persona luego no va a poder expresarse afectivamente. Si una persona no recibe afecto, es difícil que después lo dé. Entonces en terapia vamos a ver cómo las esposas se quejan si mi marido no me demuestra afecto. Y el esposo le dice, yo te amo, pero a mi manera, ¿no? Entonces son situaciones que resultan tanto del entorno familiar como del entorno físico. Porque en la vida nosotros heredamos dos cosas, ¿no? Cuando dos seres humanos se encuentran, heredamos la parte genética, es decir, el color de los ojos, la piel, todas las características físicas inclusive. Pero también heredamos la parte karmática. Karmática significa tejido red familiar, ¿no? Entonces, nosotros inconscientemente podemos heredar situaciones no resueltas, situaciones duras de historias familiares y que lo podemos transmitir a las futuras generaciones. Ahí estaríamos entrando ya también en el campo de las constelaciones familiares, que son terapias profundas que ayudan a resolver todas estas situaciones de la vida cotidiana. ¿Cuáles serían los consejos que nos da para poder tener una programación consciente? ¿Se puede hacer una autoterapia o no? Yo creo que ese es no se puede. Yo creo que ese es el punto más importante de la terapia bajo hipnosis, ¿no? Desde que el paciente llega a la terapia aprende una serie de ejercicios. Hay muchas técnicas, entre ellas el entrenamiento autógeno de Schultz, que es trabajar con el propio peso
de uno, ¿no? Entonces, el entrenamiento autógeno de Schule es descubierto por un neurólogo alemán y se llama entrenamiento porque se lo puede hacer 2 o 3 veces al día, y autógeno porque se trabaja con el propio peso de uno. Entonces es un proceso de autorrelajación por concentración, y es el primer principio de la autohipnosis, ¿no? Que es aplicado a problemas de depresión, a problemas de ansiedad. También se lo puede practicar para mejorar la memoria y la atención, por ejemplo, en chicos que tienen dificultad de atención y de concentración, en problemas del sueño, ¿no? Que ayuda muchísimo en este tipo de etapas. A los pacientes psicosomáticos, ¿no? Aquellos que sienten que les duele el pecho, el corazón, que les hacen los exámenes y no les encuentran absolutamente nada, ¿no? Lo que sucede es que hay una gran producción de serotonina, los músculos captan la serotonina y lo que hace es contraer los músculos intercostales. Entonces parece que a uno le faltaría el aire, el pecho. Y a través del ejercicio de autorrelajación bajo autohipnosis, el paciente empieza a respirar, a relajarse y lograr controlar esos síntomas. De tal manera que eso va dejando a un lado los medicamentos y el paciente empieza a expresarse, a manejar sus propios síntomas, sus propios estados emocionales. Uy, gracias por el consejo. Estoy segura que a muchísimos de los televidentes en sus hogares que nos están mirando, esto les ha servido, de saber que pueden encontrar una vía a través de la autohipnosis para hallar curación a sus males. Gracias por estar con nosotros, doctor, una vez más. Y ya regresamos, siempre hay espacio para responder a nuestros televidentes. Viene más del horóscopo para los siguientes signos del zodiaco.